¿Te has puesto a pensar que es un poder mental? Todos tenemos este poder y no lo utilizamos para curarnos de nuestras enfermedades o problemas personales. La mente es un circuito maravilloso. El poder de este circuito produce electrones que atrae lo negativo y lo positivo. Bienvenidos a Gayano 5D, el canal donde exploramos los misterios del universo y nos sumergimos en el poder de la mente y el cosmos. En el episodio de hoy, nos adentraremos en los profundos misterios de la ley universal, donde descubriremos el asombroso poder que reside en tu interior. Prepárate para desatar tu potencial mientras exploramos los fascinantes principios de IFA 19-21-10. Es hora de expandir nuestra conciencia y abrir las puertas hacia un nuevo nivel de entendimiento. Antiguo Egipto, aunque no está escrito por secretos los cuales existen en este siglo XXI en la actualidad, utilizaban estos poderes para el bien o el mal. Uno de los puntos más extraños de nuestra raza humana es que tendemos a utilizar estos poderes mentales para el mal. Este tipo de pensamiento no produce nada positivo, tendiendo a todo lo negativo recibirlo como un magneto. En este punto entramos en la ley de atracción. Esta ley tiene 455.000 años de la creación de la raza humana por los llamados dioses, que en realidad son los hermanos. Oficial médico jefe de los Anunnaki, que con sus poderes mentales se comunicaban con sus familiares milenios de año del planeta Tierra. Porque te preguntas cuál fue la razón de crear nuestra raza humana. Esta pregunta es muy prudente para la humanidad intelectual. Fue para utilizar la raza humana en las minas de oro como esclavos, porque sus trabajadores no rendían en esta labor física. En un poquito de escrito te expliqué cómo fuimos creados, por qué y qué poderes tenemos mentales y qué poderes de comunicaciones telepático y cómo fue adquirido. IFA tiene 455 años. Los secretos fueron puestos en puntos matemáticos llamado macromentales. Puntos principales: Mellis total 16 Odun total 256 paquetines total 4096 por cada Odun de los 256. Estudio humano en la antigüedad. Las tribus africanas, a través del intercambio en los puertos de Grecia, Asia, Egipto, fueron aprendiendo el mecanismo del poder mental. Así fue creado el sistema de adivinación, el cual fue visto por primera vez en los años 1800 en Ile-Ife, África. La Biblia, sus libros fueron creados del 900 a. C. al 100 después de Cristo. Tiene 73 libros. Es considerada un libro histórico. Esta es la católica y la versión Reina Valera 1960. La Biblia cuenta con 1.189 capítulos, 929 del Antiguo Testamento y 260 del Nuevo Testamento, y tiene 31.103 versículos. La Biblia tiene 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, sin contarlos libros apócrifos. ¿Cuántas religiones hay en la actualidad? Se estima que actualmente existen unas 4.200 religiones en el mundo. Podemos conocer a través de investigaciones que la única posición puntual mental del ser humano es IFA, la cual fue nombrada por sus redes de comercio traída por los mercantes esclavos de Ile-Ife. Desde este punto el nombre IFA fue introducido como un poder de adivinación del pasado y del futuro por la multitud de hombres sin educación, los cuales por su poca educación no entendían el porqué. Da un método matemático del sistema macromental puesto en nuestro planeta por nuestros creadores llamados dioses por su alta inteligencia. Nuestra creación es matemáticamente un número realizado en un problema básico mental macromatemático. Ejemplo: el cuerpo humano de un adulto tiene 1. Huesos 206.2. Órganos 21.3. Arterias / venas 28.4. Cerebro reptiliana. Límbica neocórtex. Todo puesto como uno en la mente de los antiguos sabios. Total de Odun de IFA 256, los cuales cada parte del cuerpo es un Melli con 256 Odun y 4096 paquetines por cada Odun. Es importante que los primeros 3 Odun sean correctamente entendidos para no errar en el problema. La fecha de nacimiento tiene un punto mágico energético en cada ser humano. Los planetas, la temperatura del día y la posición de la luna / Chupa. Es importante tener todo esto en cuenta como sacerdote del ser humano. Estos estudios son todos diferentes. Cada ser humano tiene 4096 paquetines único, nada que ver con su hermano o hermana. El estudio de cada observación única de cada ser humano tiene su propio libro de la vida única del mismo. No puedes compararlo con ningún otro.
esto sería adivinación. Un sacerdote no adivina solo. Sigue los puntos básicos del sistema de oráculo de Ileife. Como historiador de la raza humana, tu función como macromatemático sacerdote es estudiar cada punto de cada ser humano y entregarle sus libretas para que sepan controlar con tus consejos el suministro de su salud como nuestros creadores lo mantuvieron hace 455 años al crear nuestro ADN. Significa ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula para la creación de proteínas. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. Explicando este concepto justifica que las Biblias son libros de sabiduría matemáticos dándole a un ser humano con actitud intelectual la sabiduría. No nacimos ni de un Adán ni de una Eva. Es imposible ser todos de un padre y una sola madre, ya que hay más de 2000 diferentes tipos de ADN en la creación humana. Un sacerdote de la historia individual de cada ser humano tienes que estudiar cada ADN individual sin cambios o experiencias de otro. Los paquetines son guía puesta por sacerdotes del pasado que no tenían la capacidad mental ni los recursos para recordar y grabar mentalmente cada ADN del ser humano. Mis estudios espirituales son del porqué del espíritu, el cual me guía en escribir e investigar por qué no debo seguir métodos antiguos sin ratificar del porqué del problema o los problemas del ser humano, sea mental, personal o físico. Antiguamente no tenían los servicios de investigaciones y bibliotecas organizadas estableciendo a los grandes sabios con la gran capacidad mental en tronos, y al morir se llevaban los secretos a sus tumbas. Por eso una madre puede nacer de su hijo. También el párrafo en Génesis 2.7 que bien te advierte que del polvo vienes y al polvo vas. Somos toda una partícula, somos el átomo positivo / diagonal negativo. Todo es posible si pones tus poderes mentales en la realidad del momento que estás al momento que vas. Cualquier pensamiento, creencia, opinión, teoría o dogma que usted escribe o imprime en su mente subconsciente, usted debe experimentarlos como las manifestaciones subjetivas de circunstancias, condiciones y eventos. Lo que usted escribe en la parte interna lo experimentará en el exterior. Usted tiene dos lados en la vida: objetivo-subjetivo, visible e invisible, pensamiento y manifestación del mismo. Su pensamiento es recibido en su cerebro, que es el órgano de la mente que razona consciente. Cuando su consciente o mente objetiva acepta el pensamiento completamente, es enviado al plexo solar llamado el cerebro de su mente, donde comienza a manifestarse en forma de experiencias. Tal como se había resumido anteriormente, su mente subconsciente no discute. Actúa solamente de acuerdo a lo que usted escribe en ella. Acepta su veredicto o las conclusiones de su mente consciente como finales y determinantes. Esta es la razón por la cual usted siempre estará escribiendo en el libro de la vida, debido a que sus pensamientos se convierten en experiencias propias. William James, el padre de la psicología americana, dijo que el poder de mover al mundo está en la mente subconsciente. Su mente subconsciente es una mente con infinita inteligencia y sabiduría infinita. Se alimenta de pequeños resortes ocultos y es llamada la ley de la vida. Se deberá por tanto imprimir siempre en el subconsciente ideas correctas y pensamientos constructivos. La razón por la cual hay tanto caos y miseria en el mundo es debido a que la gente no entiende la interacción, la relación del consciente con el inconsciente. Cuando estos dos principios trabajan de acuerdo, en paz y de manera sincronizada, usted encontrará salud, belleza, felicidad, paz y entendimiento. Tenga la seguridad que no existe enfermedad ni discordia cuando estas dos mentes trabajan armoniosamente y en paz. Abrieron la tumba de Hermes con gran expectativa y sensación, pues siempre se creyó que contenía grandes secretos. No había tales misterios. El secreto fue así: tal como está dentro así será afuera, tal como está arriba así será abajo. En otras palabras, todo aquello que está impreso en el subconsciente suyo está expresado en el espacio. La misma verdad fue proclamada por Moisés, Isaías, Jesús, Buda, Lao Tse y todos los iluminados de todas las épocas y religiones. Cualquier cosa que usted sienta como verdadera subjetivamente se expresa como condición, experiencia y evento. La moción y la emoción deben encontrarse en equilibrio. Descubrirá, observando usted, que la naturaleza, una ley de acción y de reacción,
del reposo y el movimiento. Estas dos deben estar balanceadas para obtener la armonía y el equilibrio para permitir que el principio de la vida fluya a través de usted, rítmica y armoniosamente. Las entradas y las salidas deben ser iguales. La impresión y la expresión deben ser iguales. Toda frustración es debida a un deseo no realizado. Esto, a pesar de que las teorías freudianas han sido revaluadas en gran parte, aún existen muchos psicólogos experimentales que sostienen estas tesis. Si usted piensa negativa, destructiva y viciosamente, sus pensamientos generarán emociones destructivas y para darles una salida deberán ser expresadas o manifestadas. Estas emociones, al ser de naturaleza negativa frecuente, se manifestarán en úlceras, en trastornos cardíacos, tensión o angustia. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la idea que usted tiene de usted mismo? Tenga en cuenta que su vitalidad, su cuerpo, su estado financiero, sus amigos, su estado social, representan un reflejo perfecto, una proyección de la idea que usted tiene de usted mismo y es el verdadero significado impreso en su mente subconsciente manifestada en todas las fases de su vida. Nosotros nos herimos a nosotros mismos por culpa de las ideas negativas que consideramos. ¿Cuántas veces se ha herido usted mismo al ponerse bravo, al temer, al estar celoso o vengativo? Estos son los venenos que entran en su mente subconsciente. Usted no nació con estas actitudes negativas. Alimente su mente subconsciente con pensamientos que traigan vida y podrá borrar todos los patrones negativos que encuentran dentro de usted. A medida que continúe haciendo esto, todo el pasado será borrado y no habrá más recuerdos tristes, destructores, que minen su alegría. Voy a referir una curación personal como la evidencia más convincente para el más escéptico debido a los poderes curativos de la mente subconsciente. Hace unos 37 años, pude curar un cáncer de mama y de hueso por mis propios métodos a mi madre Miriam Cruz Rocker. Yo tenía una edad inmadura con los poderes de IFA sin experiencia de la misma. El espíritu me guió, recuerdo evitar el crecimiento de este cáncer desarrollado progresivamente. Un sacerdote con profundo conocimiento psicológico refiriéndole sobre la ENFERMEDAD de mi madre quiso consolarme con el siguiente argumento: este reloj tiene fabricante y el fabricante primero tuvo una idea en su mente antes de que el reloj se convirtiera en una realidad objetiva, y si el reloj se dañaba este fabricante podía arreglarlo. Mi amigo me recordaba que la inteligencia subconsciente que había creado mi cuerpo era como el fabricante del reloj y que él también conocía exactamente cómo curarlo, cómo restaurarlo y dirigir las funciones vitales y los procesos de mi cuerpo y de mi madre, pero que debería proveer la guía de la salud. Y esto actuaría como una causa y el efecto sería la curación de mi madre. Entonces, yo inicié la sencilla oración siguiente: mi cuerpo y todos mis órganos fueron creados por la infinita inteligencia de mi mente subconsciente. Yo sé cómo curarme, yo curaré a mi madre. Su sabiduría hizo mis órganos, mis tejidos, mis músculos y mis huesos. Esta curación infinita está presente dentro de mí y mi madre, está transformando cada átomo de mi ser y de mi madre, haciéndome a mí y a mi madre como un todo más perfecto. Estoy agradecido por la curación que está realizándose dentro de mí hacia mi madre. Maravillosas cosas de inteligencia creativa están pasando dentro de mí y mi madre. Ore en esta forma durante 5 minutos, 2 o 3 veces al día, repitiendo las mismas frases. 3 meses después, mi madre se había curado completamente hasta que a los 29 años murió de cáncer de los huesos por no seguir mis oraciones de poder. Para ella es necesario la oración, aunque todo esté bien, el mal anda junto con el bien. Como usted puede ver, todo lo que hice fue darle modelos vivificantes de totalidad, belleza y perfección a mi mente subconsciente, desechando las imágenes negativas y los patrones de pensamiento anidados en mi subconsciente causantes de todos mis problemas y de mi madre. Nada existe en su cuerpo excepto el equivalente mental. El día que usted cambie su mente, redirigiéndola con afirmaciones, usted cambiará su cuerpo. Esta es la base de todas las curaciones. La mente tiene límites, como es imposible ser más grande que nuestros creadores. Por eso al oír muchedumbres decir tengo 100 ahijados, sé que es imposible tener poderes curativos positivos sin el uso de un mal actual.
Los sacrificios de animales fueron utilizados y actualmente también para tomar poder de la mente del necesitado para lograr el objetivo en este siglo XXI, no es necesario este punto en el diario. Utilizando el poder mental con luz es lo suficiente, junto a las energías planetarias para lograr el punto de beneficio del necesitado. Los inicios de poderes mentales, ritos espirituales no cambian. Estos son considerados pacto con el universo planetario con el mal. 2 Corintios 5.21. 900, sea al 100 de. Si el acto fue real, aunque sea un libro histórico, la sangre es pacto que se hace para lograr objetivos de pacto con el mal, espíritus mundanos, extraterrestres malignos que viven de energías negativas. Cuando usted está despierto o dormido, su mente subconsciente se halla en actividad incesante, controlando todas las funciones vitales de su cuerpo sin necesitar la ayuda de su mente consciente. Por ejemplo, cuando usted está dormido, su corazón continúa contrayéndose y sus pulmones no descansan en el proceso de inhalación y exhalación continua. Así que su sangre absorbe oxígeno y actúa lo mismo que estando despierto. El subconsciente controla los procesos digestivos y glandulares, así como las misteriosas operaciones del cuerpo. El pelo continúa creciendo así usted esté dormido o despierto. Los científicos le dicen a usted que la piel segrega mucho más sudor durante el sueño que estando despierto. Sus ojos, sus oídos y sus sentidos están activos durante el sueño. Por ejemplo, muchos de nuestros grandes científicos han recibido respuestas durante su sueño a problemas que nos dejaría perplejos. Ellos encontraron las respuestas cuando soñaban. Muy a menudo, la mente consciente interfiere con el ritmo normal del corazón, pulmones y el funcionamiento del estómago, los intestinos, por preocupación, angustia, miedo o depresión. Estos patrones de pensamiento interfieren con el funcionamiento armonioso de una mente subconsciente. Cuando se está mentalmente enfermo, el procedimiento mejor es relajarse, abandonarse, abstraerse, despreocuparse. Hable entonces a su mente subconsciente ordenándole paz, armonía y orden, y ya verá cómo todas las funciones de su cuerpo se volverán normales de nuevo. Pero debe hablar a su mente subconsciente con autoridad y convicción, ésta le obedecerá. Su subconsciente busca preservar su vida y restaurar la salud a cualquier precio. Esto hace que usted ame a sus hijos, lo cual también ilustra el deseo instintivo de preservar la vida. Parta de un principio que repetiré centenares de veces: su mente subconsciente siempre está trabajando, activa noche y día, mientras usted trabaje o esté en reposo. Aceptamos que el subconsciente es el creador de su cuerpo, pero usted no puede oír conscientemente el silencio o un proceso silencioso. También sus negocios tienen que ver con la mente consciente y no con la inconsciente. Mantenga la mente consciente ocupada con las perspectivas de lo mejor y esté seguro de que sus pensamientos están basados en amor, en verdad, en justicia, en buenas obras. Comience ahora a cuidar su mente consciente, sabiendo en su corazón y en su alma que su mente subconsciente está siempre reproduciendo y manifestándose de acuerdo con su pensamiento habitual. Del mismo modo como el agua ocupa el lugar del recipiente que la contiene, el principio de la vida que existe en usted fluye a través de usted, de acuerdo con la naturaleza de sus pensamientos, con la ayuda y presencia curativa de su subconsciente, brindándole armonía, salud, paz, abundancia y felicidad. Hágase a la idea de que usted no está solo, que hay una inteligencia viviente, una compañía amorosa en su vida. Crea firmemente que está continuamente fluyendo a través suyo, vivificándole, inspirándole y haciéndole próspero. Responderá exactamente de esa manera. Esto será un hecho, pero solo en la medida que usted lo crea. Es imposible con tantos problemas y programas de televisión y radio mantener su mente en positividad y la de un creyente sin que usted como sacerdote lo guíe en su camino positivo para que logre su objetivo. Usted como sacerdote tiene que lograr su objetivo cualquiera que sea. La prosperidad suya está en sus propios hechos. Existe un conocido caso suficientemente comprobado, el de Madame Vire de Francia, registrado en los archivos del Departamento Médico de Lourdes en Francia. Ella visitó Lourdes, siendo ciega, con nervios ópticos atrofiados e inútiles. Obtuvo lo que se ha dado en llamar una curación milagrosa.
Ruth Cranston, una joven que investigó y escribió acerca de la curación de Lourdes en la revista McCall's de noviembre 1955, escribe acerca de Madame Vire, como sigue: en Lourdes ella recobró la vista de una manera increíble, con los nervios ópticos aún sin vida y con los testimonios de los médicos después de repetidas observaciones que sus mecanismos de visión se habían restaurado en su totalidad y eran normales. Desde el punto de vista médico, ella estaba viviendo con unos ojos muertos. Tengo un amigo que ha visitado a Lourdes varias veces y él ha podido observar curaciones. No hay duda de que en otros santuarios del mundo, ya sean cristianos o no, también suceden. Sabes que Madame Vire, a la cual me refería, no se curó por la acción milagrosa de unas aguas, se curó por medio de su mente subconsciente respondiendo a su creencia. El principio de curación dentro de ella, dentro de su mente subconsciente, respondió a la naturaleza de su pensamiento. La creencia es un pensamiento de la mente subconsciente. Significa aceptar algo como verdad. El pensamiento aceptado se ejecuta automáticamente. Indudablemente Madame Vire, con una gran fe y con el convencimiento de que ella recibiría la curación. Su mente subconsciente respondió de acuerdo con esto, liberando las fuerzas curativas. Este ejemplo, que en tiempos antiguos sería una parábola y para los que estaban educados entendieran a qué se refería el sacerdote de aquellos tiempos. Ifa no es una religión como la ven muchos, es el estudio del ser humano a su perfección. En el año 1999 por primera vez visité la isla de Cuba desde los 7 años de edad, ya que en el 1970 mi padre me trajo para los Estados Unidos como emigrante, como muchos que somos, junto a mi hermana y mi madre. Una noche oscura, conduciendo hacia el Central Humberto Álvarez, antiguo Central Do Rosa, regresábamos de Martí Matanza. Alfredo Cao, un primo llamado por nombre Aisne, hijo de mi tío Pablo, y yo le grité a Alfredo que pare para recoger a un señor de raza negra en la carretera. Mi primo Alfredo, pensando que es jarana de mi parte, pensando que necesito ir al baño, se estaciona. Al parar me bajé del Chevrolet 1952, abrí la puerta trasera del pasajero y la cerré al mismo tiempo. Alfredo ni mi primo Aisne dijeron nada, ya que cuando le dije que a una milla pararan en el cementerio que dice el señor que monto que se queda allí, ellos dos no dijeron nada. Llegando al cementerio le pido a mi primo Alfredo que pare, el estaciono el auto, la puerta se abrió sola y sola se cerró, me despedí del señor y mis dos primos estaban helados, sus ojos grandes, y Alfredo me dice: primo, ¿cómo tú vistes lo que nosotros no vimos? Alfredo me comentó que cuando dije que a una milla parara el automóvil, que el señor se quedaba en el cementerio, su cuerpo se erizó, ya que él sabía que yo no sabía que el cementerio quedaba a unas millas de donde paramos. Esto es prueba que cuando uno está limpio de alma puede ver un alma que busca su tierra de Arara. Estos son almas perdidas. Yo oré por esta alma y fue sometida al primer escalón, como yo sé que fue sometida al primer escalón, porque el primer escalón es de volverse a terminar lo que no termino en esta tierra. El espíritu dura 850 años y regresa en otra alma con otro cuerpo. Este es el escrito bíblico en Génesis: del polvo vienes, al polvo vas. Ela es la piedra en la orilla de mal que nace. Por eso la parábola que un hijo puede parir una madre es correcto, todo regresa a su origen en este planeta y en las galaxias. Lo pasado pasó, todo es hecho nuevamente. La hierba muere y nace, las plantas mueren y nacen, el ser humano muere y vuelve a nacer. Es un proceso universal. La única manera de que el ciclo cede de existir es una guerra nuclear, como pasó en el planeta Marte millones de años atrás. La sabiduría del sacerdote viene del estudio de cada ser humano por sí solo, no por guías antiguas, que es lo que es una guía. En los años 1800 al 1880 murieron muchos sacerdotes que nunca dejaron reconocimientos de la realidad de Ifa. El único que enseñó se llamó Ño Remigio Herrera Adesina Ovara Melli. Este hombre fue la fundación de la Casa de Ifa en Matanza, Cuba. Muchos de los escritos y secretos están gracias a su casa, la casa de mi nacimiento de sabiduría. Un hombre sabio tiene el poder del universo, siempre con el bien. Conocí de Sudáfrica a un sacerdote quien me comentó el método utilizado por él para llevar la idea de la salud perfecta al subconsciente. Él padecía de un cáncer de pulmón. Su técnica, tal como él me la había dado, de su propio puño y letra, decía así: varias veces al día me aseguro de estar totalmente relajado mental y físicamente. Relajo mi cuerpo hablándole en la siguiente forma: mis pies están relajados,
mis rodillas están relajadas, mis piernas están relajadas, mis músculos abdominales están relajados, mi corazón y mis pulmones están relajados, mi cabeza está relajada, mi totalidad está completamente relajada. Después de 5 minutos me siento adormilado y digo la siguiente verdad: una divina perfección se expresa ahora a través de mí. La idea de la salud perfecta llena mi mente subconsciente. La imagen que Dios tiene de mí es una imagen perfecta y mi subconsciente recrea de nuevo mi cuerpo de acuerdo con la imagen perfecta que tengo en la mente de Dios. Este sacerdote se curó de manera sorprendente. Este ejemplo es un modelo simple para llevar la idea de la salud perfecta a la mente subconsciente. Otra manera de llevar la idea de salud a la mente subconsciente es a través de una imaginación disciplinada o científica. Le conté a un hombre afectado por una parálisis funcional que hiciera un esfuerzo mental de verse caminando en su oficina, tocando el escritorio, contestando el teléfono y haciendo todas las cosas que ordinariamente haría si estuviera sano. Expliqué a esta persona la idea de tener una imagen mental y salud perfecta aceptadas por su mente subconsciente. Él vivió este rol imaginario, se figuró estar en la oficina, sabía que estaba dándole trabajo a su mente subconsciente para que ésta pudiera entrar en acción. Su mente subconsciente era como la película que él estaba imprimiendo. Un día después de varias semanas de frecuente acondicionamiento de la mente para esta película mental, sonó varias veces el teléfono, mientras su esposa y enfermera se encontraban fuera de casa. El teléfono estaba a unos 4 metros, pero él se las arregló para contestar. 1 hora después estaba curado. El poder de curación de su subconsciente respondió a la imagen mental y la curación no se hizo esperar. Este hombre tenía un bloqueo mental causado por los impulsos del cerebro, inmovilizándole sus piernas, y es así como él dijo estar impedido para caminar. Cuando modificó su obsesión interna, se produjo una liberación del bloqueo creado erróneamente obstaculizando su poder interno y así le permitió caminar. La mente del ser humano tiene que estar pura de toda negatividad creada. Por sí mismo, un sacerdote que no esté puro de cuerpo y mente solo trae negatividad a su prójimo dándoles todas las calmitas negativas del mismo, multiplicándoles todas las negativas del cuadro familiar. Jeremías 50.39. Esto es un hecho real en nuestra humanidad y en los siglos pasados y actuales. Venezuela, África, Brasil, Cuba, Haití, Nicaragua y otros países del mundo son países que la energía negativa está a altos niveles, dándole al polo negativo del planeta supervivencia al mal. Por este punto, en estos países hay tantas religiones y fanatismo, los cuales los extraterrestres que viven de esta energía gozan de su bienestar extraterrestre, dándole poderes gubernamentales al polo negativo del país en cuestión. Reptilianos, Siacaro Chitauri, fuentes como su nombre lo indica, son reptiles antropomorfos cuya civilización se expandió desde el sistema de Alpha Draconis, por lo cual también se les conoce como draconianos. Miden alrededor de 4 metros de altura y se caracterizan por ser excelentes guerreros y por tener un sistema político-militar sumamente jerárquico y competitivo. Poseen además un gran poder psíquico y se alimentarían de energías negativas como el miedo y el odio, por lo cual se les considera regresivos y fueron considerados antes como demonios. Su ánimo belicista los llevó a librar grandes guerras contra los humanos de otras estrellas. Actualmente controlarían al mundo en las sombras, camuflándose entre la élite gobernante en nuestro planeta. Una serie de ciencia ficción que habló sobre esta teoría conspirativa fue la emblemática producción de los 80, llamada V. Tienes que adaptarte a ser positivo para eliminar todo lo negativo y lograr ayudarte a ti mismo y lograr lo positivo a tus alrededores. A través de los tiempos, todos los hombres han pensado instintivamente que en alguna parte residía un poder curativo que podía restaurar las funciones normales del hombre. Se creía que este poder extraño podía ser invocado bajo ciertas condiciones, consiguiendo el alivio del sufrimiento humano. La historia de todas las naciones presenta testimonios para sostener esta creencia. En la temprana historia del mundo, el poder de influenciar misteriosamente al hombre, ya fuere para bien o para mal, incluyendo la curación del enfermo, se le atribuía a ciertos sacerdotes de cada una de las naciones.
La curación del enfermo se suponía fuera a causa de un poder derivado directamente de Dios, y los procedimientos de la curación eran muy diversos en el mundo entero. El proceso de curación tomaba la forma de súplicas a Dios, seguidas de varias ceremonias y ayudados con amuletos, talismanes, anillos, reliquias, imágenes, etc. Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes de los templos daban drogas al paciente y practicaban la sugestión hipnótica antes de que el paciente se durmiera, diciéndole que los dioses le visitarían en su sueño y le curarían. Muchas curaciones siguieron a la utilización de este método. Obviamente, esto era el trabajo de la sugestión en la mente subconsciente. Después del éxito de ciertos ritos misteriosos, los devotos de Hécate verían a la diosa durante el sueño, siempre y cuando antes del sueño ellos hubieran rezado de acuerdo con las instrucciones. Fantásticas y un tanto bizarras. Se les decía mezclaran lagartijas con resina y mirra, revuelto todo esto al aire libre y en luna llena. Muchas curaciones se reportaron utilizando estos grotescos procedimientos. Es obvio que tales extraños procedimientos mencionados en los casos anteriores eran favorecidos por la sugestión y aceptados por la mente subconsciente de estas personas, lo que se constituía en una poderosa arma para la imaginación. De hecho, en estas curaciones, la mente subconsciente de cada persona era el curandero que operaba estas acciones. En todas las épocas los curanderos han obtenido resultados magníficos en casos en los cuales las autoridades médicas han fallado. Esto hace que la gente piense con respecto de los poderes de curanderos, magos, yerbateros, etc. ¿Cómo es que en todas las partes del mundo estos individuos hacen curaciones? La respuesta a todas las curaciones se debe a la creencia ciega de la persona enferma que libera el poder curativo de su mente subconsciente. Muchos de los remedios y métodos empleados eran bastante extraños y fantásticos y en ocasiones excitaban tanto la imaginación de los pacientes que les producía un estado emocional exaltado. En este ánimo se facilitaba la sugestión de la salud siendo aceptada por el consciente y por el subconsciente del enfermo. En el siguiente capítulo informaré un poco más en este sentido. Lo que usted desee, cuando ora creyendo que lo recibe. Y usted lo recibirá. Marcos 11:24. Observe la diferencia en los tiempos gramaticales empleados. El escritor inspirado nos dice que debemos creer y aceptar como ciertos los hechos de que nuestro deseo se ha cumplido ya en su totalidad y que su realización seguirá como un hecho en el futuro inmediato. El éxito de esta técnica depende de la convicción de que el pensamiento, la idea, es ya un hecho en la mente. Para que algo tenga sustancia en la mente, se debe pensar en ello como si en realidad existiera allí. Si estás disfrutando de este contenido y deseas explorar más sobre el poder de la mente y la ley universal, te invito a que te suscribas a nuestro canal Gayano 5D y formes parte de nuestra comunidad de buscadores de conocimiento y sabiduría. Hoy, mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de IFA 19-21-10 y la ley universal, te invito a reflexionar sobre el increíble potencial que reside en tu interior. Recuerda que tú tienes el poder de crear tu realidad y manifestar tus deseos más profundos. Conecta con tu verdadera esencia y permite que la sabiduría del universo fluya a través de ti. Que este viaje te inspire a alcanzar nuevas alturas en tu camino de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Aquí, unas pocas palabras constituyen la direccional específica y concisa para hacer uso del poder creativo de los pensamientos gracias a la impresión que ellos hacen en la mente subconsciente. Sus pensamientos, sus ideas, planes, propósitos, son tan reales como su mano o su corazón. Siguiendo la técnica bíblica deben eliminarse todas las contingencias adversas. Usted debe plantar la semilla o el concepto en la mente, el cual si usted no lo cambia germinará infaliblemente en frutos externos. La primera condición en la cual Jesús insistía era en la fe. De acuerdo con tu fe así recibirás. Si usted siembra ciertas semillas en la tierra, es porque tiene fe en su desarrollo como debe ser. Confiando en las leyes de la agricultura sabemos que de las semillas plantadas crecerán las plantas correspondientes. La fe es una manera de pensar, una actitud de la mente, una certeza interna, sabiendo que la idea que usted acepta de manera total en su mente consciente crecerá envuelta en su mente subconsciente y hecha manifiesta. La fe es, en cierto sentido,
aceptar como verdadero aquello que no vemos o aquello que la razón y los sentidos pueden negar. Un ejemplo clásico de la Biblia lo tenemos en San Mateo 9, 28-30. Y cuando él entró en la casa el ciego se aproximó, y Jesús les dijo, ¿creéis que yo soy capaz de hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces tocó sus ojos diciendo, de acuerdo a tu fe así sea en ti, y sus ojos vieron, y Jesús les recomendó especialmente que ningún hombre lo sepa. En las palabras de Jesús, de acuerdo con tu fe así sea en ti, usted se da cuenta que Jesús estaba llamando a los poderes de la mente subconsciente del hombre ciego al tratar de hacerle ver. Su fe era su gran expectación, su sentimiento interno, su convicción interna que algo milagroso iba a ocurrir y que sus plegarias serían contestadas, y así fue. Esta es una técnica a la cual se le ha dado crédito desde hace muchísimo tiempo, muy utilizada para curar inclusive por numerosos grupos que curan en el mundo cualquiera que sea su religión. En las palabras que ningún hombre lo sepa, dichas al ciego recién curado, se comprende que no debían contarlo a nadie, evitando así exponerse a las críticas escépticas de los no creyentes, porque equivaldría a deshacer los beneficios recibidos. Célebres casos de curación milagrosa se han efectuado en todo el mundo, especialmente en Japón, India, Europa y América. En el Japón visité el famoso templo llamado Diabutsu, donde existe una estatua gigantesca de Buda sentado, fundida en bronce, con las manos cruzadas, la cabeza inclinada en una actitud de profundo éxtasis contemplativo. Tiene 14 metros de altura, se la llama el Gran Buda. Ante ella jóvenes y viejos hacían ofrendas de dinero, frutas, arroz, naranjas, prendían cirios, quemaban incienso y rezaban oraciones de petición. El guía explicaba el canto de una jovencita. Mientras ella rezaba, colocaba 2 naranjas como ofrenda y prendió un cirio. El guía explicó que la joven había perdido la voz y cómo la había recuperado. En este templo, estaba agradeciendo a Buda por haberla recobrado. Simplemente tenía fe en que Buda le devolvería su bella voz para cantar si ella seguía ciertos rituales, ayunaba y hacía ciertas ofrendas, todo lo cual encendía su fe y su expectación, produciéndose el apropiado condicionamiento de su mente hasta llegar a la cúspide de la creencia absoluta. Su mente subconsciente respondió a esa creencia. Para demostrar aún más el poder de la imaginación y la creencia ciega, relataré el caso de un pariente enfermo de tuberculosis. Sus pulmones estaban destrozados. Su hijo decidió curarle. Se encaminó a la casa de su padre al oeste de Australia, diciéndole que había conocido a un monje quien acababa de regresar de un templo curativo de Europa. Le dijo a su padre que este monje tenía un pequeño trocito de la cruz de Cristo y se la había comprado por $500. Este joven simplemente había tomado un trozo de madera corriente y la había hecho montar en un anulo, diciéndole a su padre que muchos habían sido curados por el solo hecho de tocar el anulo donde estaba engarzado el trocito de la cruz. Avivó la llama de la esperanza en la imaginación de su padre, hasta el punto que el viejo tomó el anillo, lo colocó sobre su pecho y empezó a orar silenciosamente, yéndose a dormir. A la mañana siguiente había iniciado su proceso de autocuración. Posteriormente los tests clínicos mostraron la evidencia de su mejoría. Usted sabe, desde luego, que no fue el pedazo de madera lo que hizo el milagro, fue la imaginación del padre en un grado muy intenso, además de un deseo de curación muy profundo, de curación perfecta. La imaginación se unió a su gran F, a un sentimiento subjetivo, la unión de los dos, trajo la curación. El padre nunca supo este pequeño engaño que le había hecho su hijo, pues de haberlo sabido probablemente hubiera recaído. A partir de esta mágica curación, no volvió a sufrir de tuberculosis, viviendo 15 años más hasta la edad de 89 años. Todas las escuelas de curación del mundo tienen casos de curaciones fantásticas. La explicación del fenómeno está basada en un principio común, la mente subconsciente, y el proceso de curación es la fe. Es importante ahora recordar una vez más las siguientes realidades fundamentales. 1. Que usted posee funciones mentales que han sido distinguidas como la mente consciente y la mente subconsciente. 2. Su subconsciente siempre es susceptible al poder de la sugestión.
Más aún, su mente subconsciente tiene un completo control de sus funciones, condiciones y sensaciones de su cuerpo. En nombre de Gaiano 5D y de toda nuestra comunidad, quiero expresar mi profundo agradecimiento por ser parte de este viaje de exploración y crecimiento. Que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser, yo soy el que soy. Que te recuerden tu infinita capacidad para crear, transformar y manifestar tus sueños más grandes. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias, gracias, gracias por tu presencia y tu energía en este espacio sagrado de aprendizaje y evolución. Nos encontraremos en el reino de los sueños, donde nuestras almas se entrelazan en la búsqueda de la verdad y la armonía universal. Hasta pronto, queridos compañeros de viaje. Que la luz guíe tu camino siempre.